Bueno, vamos a intentar explicar cuál es la diferencia entre precios y valor, porque uno de los debates ausentes en esta campaña rumbo a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es la discusión sobre qué hacer con la inflación. Tal vez porque buena parte de los protagonistas de la historia política argentina, todos son corresponsables de no haber resuelto el problema de la inflación, un problema de muchos años, pero que por lo menos desde recuperada la democracia, salvo la ficción de la convertibilidad, no hubo periodo, salvo uno en tiempos del kirchnerismo, con Néstor Kirchner presidente, en donde la Argentina estaba recomponiendo su tejido económico y a la vez social, fue muy difícil controlar la inflación. El Centro de Estudios Agrarios ha hecho un trabajo muy interesante que intenta explicar el por qué el factor especulativo tiene a los precios bajo presión y que no es lo mismo el precio de un producto que el valor de ese producto. Voy a saludar al director de dicho centro, Matías Estrasonier. Matías, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, Guillermo, ¿cómo va? ¿Cómo anda toda la audiencia, esa gente linda de Río Cuarto? Por ahora bien, por ahora bastante bien, por suerte. Bueno, no sé si introduje bien el tema, si lo pude explicar acabadamente, pero ¿por qué no podemos controlar la inflación? Ya sé que si tiene la respuesta sería ministro de Economía, pero ¿alguna explicación hay para dar? Bueno, de alguna manera lo que observamos y venimos estudiando y de alguna manera ponemos en discusión es esta puja distributiva que hay alrededor de lo que son los precios. Hablamos de puja distributiva porque lo que observamos que sucede es que en el precio de los bienes y servicios, al aumentar más rápido que los salarios, se deteriora el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores. Y un poco lo que observamos es que hay un componente especulativo en estos bienes y servicios, sobre todo en lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, porque los alimentos no son un bien y servicio más, sino que tienen un rol muy importante en lo que es la vida misma. Entonces, cuando observamos que, por ejemplo, las carnes suben como suben, que le ganan incluso al proceso inflacionario normal de otros bienes y servicios, o los lácteos, bueno, nos encontramos de que hay alguna situación ahí compleja. ¿Y qué hemos salido a debatir y a discutir? En cuanto a lo que es el valor de las mercancías que la produce, ese valor lo genera los trabajadores y las trabajadoras, los productores, al agregarle trabajo a una mercancía y al producirlo. Sin embargo, hay una parte de eso que tiene que ver con lo que los economistas liberales, no sé si es lo que los economistas liberales llaman costo de oportunidad, que es a esa situación en la cual tienen la oportunidad de ganarle un poquito más. Y ahí es donde sí nosotros observamos que la Argentina es un país donde produce muchísimo alimento, sin embargo el alimento es carísimo y encontramos un sistema totalmente fracasado que lleva a que tengamos 721.000 hogares que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. Sin embargo, producimos más de 150 millones de toneladas de cereales y oleaginosa, producimos más de 3 millones de toneladas de carne vacuna y los precios los tenés por las nubes y los productores que se funden. Entonces, sin lugar a dudas, hay algo que está mal en este sistema agroalimentario nacional. Matías, la justificación en la diferencia entre el valor y el precio, los economistas de mercado, que incluso han anunciado que hasta fin de año los precios de los alimentos no van a ceder, responsabilizan a la carga tributaria, al peso de los impuestos, al Estado que gasta más o que emite. En el componente de análisis de ustedes, ¿esto no está presente? Claro que sí, hay una discusión que los economistas liberales ponen y que dicen la carga tributaria o impositiva. La carga tributaria impositiva es la que se traduce en ruta, en caminos, la que se traduce en educación, la que se traduce en salud. El componente de educación pública
decime si no tiene impacto en Río Cuarto, el componente de salud pública, o sea, de educación pública, perdón. Decime si no tiene impacto en esa universidad que forma profesionales que después se insertan en el medio y cuánto impacto tienen en el desarrollo productivo de la zona núcleo. Entonces, esto que los economistas liberales, o que la barbaridad que dijo Milei hace un par de días, que las calles tenían que ser privadas y que cada uno era dueño de la calle y cobraba porque vos transité por la calle. Una locura. Sin un Estado que sea el que garantice que la estructura productiva, la estructura educativa, la estructura en general del país y de cada territorio funcione, no va a funcionar tampoco nada. Entonces esto que los economistas liberales dicen, la carga que se quede el Estado se queda con esta parte. Esa parte es salud pública, es ruta, es vereda, tiene que ver con todo eso. Ahora, para finalizar, este componente especulativo que el valor de un producto lo transforma en un precio alto, cada vez más inaccesible para la mayoría de los argentinos. ¿El Estado, con los distintos presidentes, ha fracasado en controlar a los especuladores? Depende del momento, o sea, el Estado funciona de acuerdo a quién llega a la posición de gobierno. Cuando llega a posición de gobierno, un gobierno de características más nacionales, más de impulsar un proyecto nacional, lo que hace es poner en juego políticas públicas, como por ejemplo lo que nos encontramos en el periodo de Néstor y Cristina Kirchner, donde, por ejemplo, el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores era casi de $600, y eso permitía que el trabajador pueda ir a comprar un producto como, por ejemplo, la carne vacuna. En ese momento se pagaba casi $8.50 el kilo de asado. Ahora, Matías, pero también lo podía pagar el gozo. Pero también fracasó en el control de la inflación, Matías. Discúlpame la interrupción. También fracasaron esos gobiernos, salvo un periodo corto del primer gobierno de Néstor Kirchner. Después no pudieron controlar la inflación en los periodos sucesivos. Sí, pero el salario le ganaba a la inflación. Cuando el salario le gana a la inflación, no importa que los precios de los bienes y servicios aumenten, siempre y cuando el poder adquisitivo aumente igual o por encima. Eso es la puja distributiva que hay que diferenciar de lo que es la inflación. La inflación es el aumento de los bienes y servicios. Si esa inflación va de la mano con el salario, y vos llegás a adquirir la misma cantidad de bienes y servicios porque tu salario también aumenta. ¿Qué pasó durante el macrismo? El proceso inflacionario fue también incluso peor que el del kirchnerismo, pero los salarios se deterioraron. Entonces la puja distributiva fue en detrimento del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Si no, miren el resultado que te da hoy en los sectores donde, por ejemplo, actualmente el kilo de asado ronda alrededor de los $6 si lo mirás en dólar oficial. Y en el periodo de Cristina estaba alrededor de $8.50, lo que se pagaba en góndola. Es decir, que toda la cadena ganaba. El carnicero, el frigorífico, el productor. Y los trabajadores también, porque podían comer asadito el fin de semana. Ahora no accedes al asado porque no te da el bolsillo, pero también pierde la carnicería, también pierde el productor. Fíjense cuánto se pagaba el precio de la hacienda en pie en 2015 y cuánto se pagaba en el año 2018-2019. ¿Y quién gana? ¿Y quién gana entonces? Y ganan un puñado de grupos empresarios, gana un puñado, un sector que propicia lo que es la exportación, la venta al mercado externo, y pierden todos los que de alguna manera impulsan el mercado interno. Matías, es interesante dar el debate. Agradezco mucho estos minutos y vamos a seguir porque da la impresión que conviviremos con la inflación. Tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes y les doy un saludo grande a toda la comunidad educativa ahí de Río Cuarto, que he visto que le están enseñando a los perros a robar la bolsa de la carnicería. Está tan cara la carne que los estudiantes de veterinaria se la han rebuscado para enseñarle a los perros a robar la bolsa de la carnicería. Un abrazo, Matías, gracias. Un abrazo grande. Así son las cosas.